ahora en julio con un tema que es supremamente necesario en estos días, que es el tema de renta personas naturales, lo que estamos presentando ahora, año 2019. Ya tuvimos una primera presentación, hoy lo que vamos a hacer es ampliar algunos puntos que no habíamos alcanzado a dejarlo suficientemente claro y unas modificaciones que se han presentado a última hora respecto al manejo de la página y respecto a firmas, eso lo vamos a ir mirando. Entonces, vamos a iniciar. Hay alguna de las diapositivas que no va a ser fácil. Ahí tengo inconvenientes con carambas, con la presentación no me la quiere dejar pasar a carambas. A ver si nos permite. Listo, ya vamos a arrancar. Listo. Ya estamos con lo que es. Yo me pongo por aquí arriba. Bueno, entonces el impuesto sobre la renta, que es lo que vamos a presentar ahora, un impuesto que es de carácter personal directo, que se hace sobre la renta que percibe una persona o sobre sus ganancias ocasionales. Ganancias ocasionales corresponden a los ingresos que se obtengan por la venta de algún activo, que tenga más de 2 años en poder de la persona. Nosotros estamos clasificando las personas como personas naturales entre residentes fiscales y no residentes. De eso estuvimos hablando la anterior reunión, de tratar de definir exactamente que hay unas personas naturales que, a pesar de ser colombianas, dejan de ser residente fiscal por las operaciones que estén haciendo. Entonces, importante para este punto tener la claridad de que para ser residente fiscal en Colombia se debe permanecer un tiempo igual o mayor a 183 días en un periodo de 365 días. La residencia, por supuesto, automática para nacionales colombianos. Hay algunas situaciones que definen también la residencia en Colombia, que los ingresos sean de fuente nacional en un 50% o más, los activos también en un 50% o más frente al tema del total de sus activos. Y no acreditar el que se tenga una residencia fiscal en el exterior, porque ese es otro de los temas. Para ser residente fiscal debe certificarse esa operación. Si yo llego aquí a Colombia y voy a ser residente fiscal, debo hacer un registro ante la Administración de Impuestos. Voy a hacer una aclaración respecto a cuándo, y esta fue algo que nos quedaba pendiente de la reunión pasada, cuándo declara renta una persona natural no residente. Es decir, una persona que a pesar de no ser colombiana o de no estar viviendo en el país, debe presentar renta ante la Administración de Impuestos en el país. Entonces, hay un concepto del año 2018, en 1364, que dice que las personas naturales no residentes en el territorio nacional no serán responsables de presentar declaración de renta en los siguientes casos. Si se tiene un patrimonio, o sea, poseer un patrimonio y haber obtenido en el respectivo año ingresos en el país sobre los cuales se le haya practicado retención en la fuente. Esa retención en la fuente es la correspondiente a los artículos 407 y 411 del Estatuto Tributario, que equivale a las retenciones por pagos a no residentes y por pagos al exterior. Esos valores están en topes del 20%, la gran mayoría, o dependiendo del convenio que tenga el país. El segundo, que es poseer patrimonio, pero no haber tenido ingresos en el país. Entonces, si una persona natural que no es residente en el país tiene un patrimonio, posee un bien, posee unas inversiones, pero no obtuvo ingresos, no está obligado a declarar. ¿Listo? Tampoco declararía si no se posee patrimonio en el país y se obtuvo durante el año ingresos, pero a estos también se le hicieron la totalidad
de las retenciones establecidas, ya le decía, en el 400 de 411, que es el tema de retención para pagos al exterior. Este tema es siempre que no se establezca lo que dice el artículo 20-1 y 20-2, que es establecimientos permanentes. Y digamos, para hacer fácil este entendimiento, si una persona natural viene al país, viene a Colombia, y está representando a una sociedad extranjera o a una persona natural y realiza operaciones aquí en el país, esa persona se puede constituir en una figura que jurídicamente se llama establecimiento permanente, y ya lo que hacen, lo que significa es que tiene que declarar como si fuera una empresa. Pero mientras que no cumpla ninguna de estas condiciones, el tema está en que no hay obligación de declarar. Entonces, muchas de las preguntas que en algún momento me hacían es, tengo a mi hijo que está en el exterior y aquí en el país solo tiene patrimonio. Entonces hay que revisar si no obtuvo ingresos. Si no obtuvo ingresos, pues no tendrá que declarar. Pero si tiene patrimonio y obtuvo ingresos, hay que declarar aquí en el país. ¿Listo? Es importante que siempre que ustedes revisen la obligación de declarar, revisen los topes de ingreso y patrimonio bruto, que ya vamos a ver a continuación. Listo. Los obligados a declarar. Entonces, muy pendiente de esto también quiero hacer unas aclaraciones. El patrimonio bruto que debe tener una persona para estar obligado a declarar es 154.215.000. Alguien me preguntó y me dice, pero es que tengo un bien que vale 160 millones y debo 150, ¿tengo que declarar? Sí, porque su patrimonio bruto, es decir, todo lo que se posee antes de deudas, es superior a 154.215. Esa es una de las condiciones. Hay que mirar las demás, y si se cumple una de todas estas, hay que declarar. Otra de las condiciones es el tema de ingresos brutos. Ingresos brutos superiores a 47.978.000. Compras o consumos. Las compras no o consumos es lo que yo he pedido, lo que he ido a almacenes, lo que he ido a empresas a hacer compras. Si alguna pasa de ese valor, es una obligación declarar. Hay otro tema que son las consignaciones o depósitos por 47.978.000. Esta semana tuvimos que revisar el caso de una niña, de una abogada que me decía, pero yo no tengo ese movimiento. Cuando fuimos a ver, sí, ella no tenía su movimiento en la cuenta principal, sino por 40 millones, pero tenía a la vez otras operaciones en unas fiducias y en unos CDT. Al sumar esas operaciones, pasaban estos 47 millones. Entonces, es importante, sobre todo, cuando uno revisa, que no tiene que tener en cuenta una sola cuenta. Si se tiene más de una cuenta, es importante revisar las operaciones en todas. También, para estar en la obligación de declarar consumos de tarjetas de crédito, hay que sumarlas todas. 47.978.000. Cualquiera de estas condiciones hace obligatorio la presentación de la declaración. Hay que tener mucho cuidado, porque yo puedo decir, yo estoy consignando, y pasa mucho con algunas personas, dice, yo en mis cuentas he consignado lo de mis sueldos y me dio 45 millones. En principio no tendría que declarar, pero ese año solicitó un crédito y el crédito se lo depositaron en la cuenta. Entonces pidió un crédito por 20 millones. Automáticamente ya tiene operaciones en consignaciones por 65. Ya se le vuelve obligada su declaración. Este es el tema de cómo pagamos, cómo determinamos la renta este año. Lo veíamos, si somos personas naturales residentes bajo 3 cédulas, el sistema celular, que ya vamos a mirar, y si definitivamente es una persona no residente, hay una tarifa única
donde la tasa de impuesto es del 35%. Hay un manejo para el tema de dividendos que es un poco diferente, pero lo vamos a ver ahora a continuación. Entonces, importante, ayer comenzaron los vencimientos de impuestos y desde ayer ya la página de la DIAN está bastante congestionada. Hoy, por ejemplo, para varios de los contadores que están en ese proceso ha sido un poco complejo el hecho de que deje grabar. Entonces, una recomendación siempre, traten de presentarla con suficiente tiempo y sobre todo porque hay algunas novedades para en el momento de ingresar a la página. Entonces, aquí el tema es que comenzamos 11 de agosto y vamos hasta el 21 de octubre. Siempre revisar los últimos dos dígitos del NIT antes del dígito de verificación. La mayoría de nosotros diríamos, no, pero es que yo tengo cédula. Listo, mire sus últimos dos dígitos de la cédula. ¿Y por qué menciono el tema de NIT? Porque algunas personas en algún momento, sobre todo cuando por ejemplo, se le pidió a un menor que ya quedara con algunos bienes, se le pide un NIT y ese NIT es diferente a su documento de identidad. O para las personas extranjeras que viven en el país también tienen un NIT que es distinto de su cédula de extranjería. Entonces, bien importante revisar esta parte. Que es esta de los obligados a aclarar, que ya lo veíamos. Hay algunos puntos que me voy a saltar con el ánimo de dedicarme básicamente a lo que nos quedó pendiente. Este importantísimo, tenemos un tema este año, tanto para el año 2020 y 2021, que es el pago del impuesto de patrimonio para quienes tienen un patrimonio superior a 5.000 millones de pesos. Entonces, importante que quienes tienen ese valor el 1 de enero de 2020, ojo, sobre ese valor hay que revisar porque también se vence el impuesto de patrimonio. Y para quienes tienen bienes en el exterior, es importante revisar que si se tiene un bien o se tiene una inversión o se tienen varias cosas en uno o en varios países, es importante que si superan los 70.414.000, se debe, además de la declaración de renta, presentar esta declaración de activos en el exterior. Es importante que eso lo consideren porque el no presentar esta declaración tiene unas sanciones bastante fuertes. Bueno, ¿qué es lo que yo le cuento a la DIAN en la declaración de renta? Entonces, yo le cuento a la DIAN en la declaración de renta todo el patrimonio que yo tengo, es decir, todos los activos que están a nombre mío. Y alguien va a decir, no, pero es que es la casa que es de mi patrimonio familiar con mi esposa, mi esposo. Entonces hay que mirar si es de un patrimonio y en la escritura está 50-50, se declara 50 y 50. No puede hacer de que declare solo el señor o solo la señora. Esto es importante porque ya hemos encontrado estas situaciones algunas veces. No, es que la casa la declara siempre el señor. No, hay que revisar muy bien porque aquí el tema de propiedad no es trasladable. El tema de propiedades de acuerdo a lo que figure en la escritura de la operación. Entonces, ¿qué declaramos en los activos? Pues lo que tenemos en efectivo y bancos, si tenemos algo en moneda extranjera, ya sea aquí en el país o en el exterior, las acciones y aportes en sociedades, cualquier título, valor, los CDTs, si yo tengo depósitos o derechos fiduciarios, tengo que declararlo. Si tengo alguna cuenta por cobrar o tengo algún anticipo que he dado, esta de anticipos es importante que ustedes la revisen. Suele pasar cuando, por ejemplo, se va a realizar un negocio y se dan dineros para comprar un bien. Entonces dice, pero yo no he hecho escritura. No, no importa que no se haya hecho la escritura, pero ya hay que considerar que a la otra persona se le dio un dinero. Muchas veces se hace un documento privado, pero es importante
para poder justificar el pago de esos anticipos con los ingresos de este año. Eso es necesario. Si tengo un bien a nombre, lo compré por medio de leasing financiero, leasing, perdón, habitacional, también debo declararlo. Es importante. Si al final de la declaración, cuando ya monté la declaración, en vez de tener que pagarle a la DIAN, me queda un saldo a favor, ese saldo a favor debo declararlo dentro de mis operaciones del año. ¿Listo? Entonces, y aquí viene, vamos a hablar de un tema que me interesaba, es el tema de los activos. ¿Qué sucede? Algunas personas dicen, yo no declaro los leasing porque es que no están a nombre mío, están a nombre de una entidad de leasing. Entonces, pero lo que les tengo que comentar es que cuando yo tengo un bien por leasing, yo lo que tengo no es la propiedad como tal del bien, sino el derecho sobre ese bien. Entonces, hay que declarar esa operación. Y en el caso de los leasing habitacionales, es decir, de vivienda, hay una obligación desde el 2014 que se incluye el activo y se incluye el pasivo de lo que debamos de ese bien. Al incluir el activo, tenemos la gran ventaja es que el activo lo podemos ir reajustando todas las veces. Podemos irle haciendo esa valorización que muchas veces va a significar que el día que lo venda no tenga que pagar impuesto de ganancia ocasional. Ya que me voy a centrar un poquitito más. Hemos encontrado lo siguiente, los bienes raíces pueden tener distintos valores. Un valor entre, que es la diferencia. Siempre tenemos que escoger el mayor valor entre el valor de la compra, es decir, lo que gasté en la escritura, más los gastos, más mejoras opuestas a funcionamiento del bien, el valor del avalúo catastral o el ajuste que me permite realizar el artículo 70 que está en el decreto 2373 de 2019. Voy a permitirme un segundo parar aquí para mostrarles ese decreto. ¿Están viendo? ¿Me confirman? Sí, señora. ¿Están viendo mi pantalla? No, estamos viendo su perfil, ¿La pero la presentación? pantalla no se está viendo en el momento. Bueno, entonces permíteme, lo que quiero es que para algunos creo que tengo que hacer un cambio porque es bien importante que lo podamos ver. Un segundo. Ok. Ahora sí están viendo el decreto, ¿verdad? Sí, ¿Me señora. confirmas, Marcela? ¿Sí? Sí. Listo. Entonces, ¿por qué es importante este decreto? Muchos vamos a mirar que tenemos un bien, que se compró en un año anterior. Y por supuesto, el tema de tener un bien en unos tiempos de hace bastantes tiempos, pues me dan unas cifras muy pequeñas. Entonces, este decreto nos trae unos valores por los que yo tengo que multiplicar el valor por el que adquirí un bien, ya sea una acción o un bien raíz. Supongamos que compré una casa en el año 1973 y en ese año por tema de operaciones, la casa me costó 20,000 pesos. Una casa en el año de 1973 dice, uy, 1,000 pesos es un valor pequeño, por eso se hizo la escritura, o un apartamento. Pero si yo voy a ver ahorita cuánto fiscalmente eh, me cuesta, yo multiplico por este código, por 4,700.9. Y esos 20,000 pesos que pagué en el año 73 a precios de 2019 significan 94,018,000. Eso es lo que hacemos nosotros. Tenemos que escoger esto para evaluar cuál sería la forma de declarar y escoger el más alto de los tres, sobre todo si lo que estamos pensando es en hacer alguna operación de venta con un activo. Un apartamento que en el año 2007 compré en 150 millones y si quiero saber el precio de hoy fiscalmente, lo multiplico por 3,6. El bien costaría 540 millones de pesos. Entonces, eso es lo que hace este decreto.
me permite traer a precios de hoy los bienes que tengo atrás. Otra de las opciones también es no hacer este reajuste, sino tomar solamente el porcentaje de incremento del año, que es lo que tengo que revisar todas las veces, que está en el 354, que lo dejaron para este año. Muy bien. Permítame un segundito, yo vuelvo. Quería explicarlo porque no lo habíamos podido ver la reunión pasada. ¿Estás viendo aquí mi pantalla? ¿Me confirmas? Sí. ¿Sí? Listo. Entonces ese punto bien importante, el decreto 2373 de 2019, para que lo tengan ustedes muy presente. Otra de las cosas en la que hacíamos énfasis es que los vehículos siempre se deben declarar por el valor de la compra. Yo sé que todos los años vemos esos avalúos de los vehículos, y una camioneta que pudimos haber comprado hace 4 años en 70 millones, hoy la podemos encontrar con un avalúo de 50. No le vamos a cambiar el precio. El precio por el que se declara es el precio que se pagó inicialmente. ¿Listo? Solo se puede disminuir para las personas que están obligadas a llevar contabilidad. Entonces, aquí me quedó renta, pero es contabilidad. Solo se podría porque llevando contabilidad hicieron el cálculo de una depreciación, pero en este caso, cuando no estamos obligados a llevar contabilidad, no hay que hacerlo. Y las acciones también tienen que declararse por su valor de costo histórico, más las revalorizaciones que vimos que aparecen en el decreto 2373. ¿Listo? Voy a pasarme aquí. Este es un punto que no pudimos tocar. Muchas de las formas, como ya algunos de los profesores y muchos de nosotros hemos decidido que vamos a trasladar los bienes a nuestros herederos o a nuestros hijos, es utilizando el tema del usufructo y la nuda propiedad. ¿Qué significa esto? Que un bien va a tener dos tipos, entre comillas, de propietarios. Uno que es el que va a ser el dueño jurídico del bien, a nombre de quién va a estar. Muy seguramente van a ser precisamente los herederos. Yo puedo un bien dejarlo a nombre de mis hijos, o de un hijo, o de un familiar que quiero que se quede con el bien, pero le hago una cláusula especial que es el usufructo, es decir, que el disfrute del bien no va a ser de quien es el propietario, sino el usufructo del bien va a estar a nombre de quien era el dueño originalmente. Entonces, si yo tengo ese tipo de operaciones con alguno de mis bienes, tengo unas situaciones: ¿cómo declaramos ese bien? Entonces, una persona va a figurar en la escritura pública, que es el nudo propietario. Esta persona, que es el nudo propietario, declara el bien. Y la persona que está usufructuando, ya sea porque vive en él o porque lo está arrendando, va a declarar esos beneficios. Si es de vivienda, pues no va a significar que tenga un ingreso, pero si lo tiene, por ejemplo, arrendado, o está haciendo algún tipo de actividad con el bien, debe declarar el bien, quién es el usufructuario. Eso es bien importante para que nos quede claro. Esto está totalmente normalizado, legalizado, y nos funciona de esa manera para que no tengan inconveniente en que se puedan hacer las dos operaciones. ¿Listo? Todos los bienes que se constituyen en usufructo deben ser declarados por el nudo propietario. El nudo propietario es el dueño, el que aparece en la escritura, y el usufructuario va a declarar si hay ingresos que correspondan a esos bienes. ¿Listo? Entonces, bien importante, vamos aquí con el tema. ¿Qué sucede cuando hay un usufructo legal? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos algunos bienes a nombre de los hijos menores? Entonces, cuando hay un usufructo, o estamos haciendo alguna explotación de un bien que está a nombre de los menores, esas rentas deben ser declaradas
por quien ejerza la patria potestad, es decir, por quien tenga a cargo a ese hijo menor. El hijo menor va a tener que declarar en algún momento sus bienes, pero como quien se está encargando de los contratos, de las operaciones, muy seguramente a la persona le está llegando el arriendo, por ejemplo, del bien, es la persona, o sea, es el padre de familia que está ejerciendo esa patria potestad quien debe declarar ese usufructo, para que también era otra consideración que quería que viéramos. Esta la voy a saltar. Y bueno, y llegamos aquí a la forma como vamos a presentar declaraciones este año, ya lo habíamos mencionado. Hace un año les estaba contando que era bajo 5 cédulas. Este año les digo, no, ya no son 5, son 3 cédulas, porque nos juntaron eh, tres cédulas en una. Entonces, en la primera, que es la que se llama la renta por cédula general, nos suman todo lo que son rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales. Esas tres se juntan, sobre esas tres se calcula un impuesto y también sobre esas tres nos ponen los límites que ya habíamos visto, de que el límite para deducciones y rentas exentas no puede pasar del 40%, ese es el tema. La otra cédula es la cédula de pensiones, que realmente mirando los valores se tiene que tener un ingreso muy alto para tener que pagar algo por impuesto de pensiones, pero porque el resto todo está exento, y la cédula de dividendos. Entonces quiero que miremos qué es eso de las rentas de trabajo, porque son tres, ¿no? Rentas de trabajo, rentas de capital y rentas de otras rentas, las no laborales. Entonces, para definir esto muy claro, una renta laboral son los salarios, las comisiones, las prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, por ejemplo, en el caso de los profesores. También es una renta de trabajo los honorarios, cualquier forma en que yo cobre honorarios, comisiones, porcentaje de participación en ventas, etcétera. El nombre que le dé, pero que signifique que es por la actividad que yo estoy realizando. La tercera es los emolumentos eclesiásticos, que es los dineros que perciben las personas que pertenecen a algún credo religioso. Perdón, como lo que son sacerdotes, pastores, coordinadores eclesiásticos, ese tipo de operaciones también se considera una renta de trabajo. Y lo que reciben las personas por compensación cuando hacen parte de cooperativas de trabajo asociado. Entonces, básicamente eso es lo que se consideran rentas de trabajo. Es importante anotar que solo personas naturales pueden percibir rentas de trabajo. Ninguna, o sea, no puede haber rentas de trabajo que se le paguen a una sociedad o a una entidad o a un exal, por ejemplo, no. Solamente para personas naturales. Voy a saltarme aquí un momentito. Y esta ya la habíamos visto, que tenemos que considerar los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, básicamente lo que son los aportes a fondos de pensiones, lo que pagamos a la parte de salud, cuando tenemos ese tipo de aportes a fondos voluntarios de pensiones, que son las rentas exentas, todo el tema de indemnizaciones, y hay un numeral. El artículo 206 del Estatuto Tributario hizo con la reforma de la ley 2010, hizo un cambio, esa quedó fue, perdóname, la 1934 de 2018, nos ajustó algo que había quedado mal en el año 2018, y es que en el numeral 7 de ese artículo deja vigente de nuevo que profesores y rectores de universidades oficiales no tengan limitación del 40% respecto a los ingresos que reciben por pagos de compensación adicional, esos pagos que se reciben por gastos de representación y pagos extras que se reciben, porque eso fue lo que hizo que en el año 2018 muchísimos profesores, y también en el caso de las fuerzas militares y de la policía,
tuvieran que pagar altos impuestos, porque en la ley anterior, en la reforma anterior, este numeral 7 había quedado por fuera. Entonces, bien importante esa parte para que, para que lo podamos, para que lo podamos tener en cuenta. Aquí hay un tema que es en el que me quiero centrar para quienes reciben sus rentas laborales a través de contratos de honorarios, porque es que cuando soy empleado, yo tengo un aporte a la seguridad social, yo recibo unas primas, unas prestaciones sociales, pero cuando mi contrato es por honorarios, ese contrato abarca todo el pago, no hay pagos adicionales de nada. Y hay una sentencia que por fortuna salió, le digo por fortuna, porque nos permite hacer unos descuentos. La Corte Constitucional en el año 2018, la sentencia 120, que ratifica una sentencia anterior, la 668 de 2015, permite que para estas rentas laborales obtenidas por honorarios, que no son contratos laborales directamente de un patrono, le permite descontar, le permite restar no solo los ingresos no constitutivos de renta, sino también todos los costos y gastos atribuibles a esta operación. Entonces, muy seguramente cuando tenemos que trabajar realizando un contrato por honorarios, hemos tenido que contratar a alguien que nos apoye, o se ha tenido que hacer gastos en papelería, los gastos de impresión, o si se tiene que alquilar una oficina. Todos estos costos y gastos van a ser descontables para los ingresos por rentas laborales que sean por honorarios. Que sí es importante dejar claro que yo esos gastos que me voy a restar y esos costos tienen que estar perfectamente soportados. Es decir, que tienen que tener facturas, que si le hice el pago a una persona, esa persona pague seguridad social y que cumplan con unas condiciones que nos dice el artículo 107, que es que sea un gasto necesario, que tenga una relación de causalidad y que sea proporcional. Si yo recibo 10 millones en honorarios, no voy a tener costos para producir esos honorarios de nuevo, porque sabemos que realmente cuando estamos recibiendo honorarios y comisiones, no necesariamente nosotros vamos a trabajar con ese nivel de intermediación. Y la otra cosa es que estén debidamente soportados, que pidamos la factura, que pidamos el documento y que haya un soporte de que ese pago sí fue cancelado. Entonces, bien importante, y era lo que tal vez la reunión anterior no habíamos dejado tan claro. Otra de las rentas que incluimos aquí en la primera cédula es las rentas de capital. Y el artículo 338 nos dice que rentas de capital son todo lo que son intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalía y la explotación de una propiedad intelectual. Muchas veces cuando se han escrito documentos o se tiene el acompañamiento en libros, no necesariamente el pago por esos servicios se llaman regalías, hay que definirlos, pero se considera una renta de capital. Esta renta de capital deja descontar, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con gastos procedentes, igual que los honorarios, y se pueden restar los aportes a seguridad social. Entonces, no solo es que hay obligación de pagar sobre lo que se obtenga por arrendamientos, por regalías, hay que tomar el 40% y pagar seguridad social, sino que se puede perfectamente restar. Y una novedad que para algunos iba a generarle algo de renta este año es que a nosotros siempre nos certifican el componente inflacionario de los rendimientos financieros. ¿Para qué? Porque los otros años eso lo podíamos restar como un ingreso no constitutivo de renta. Este año 2019, ese componente no se puede descontar. ¿Qué ventaja tenemos? Que esto ya dejó de estar vigente el 31 de diciembre de 2019 y en 2020 vuelve a permitirse el descuento del componente inflacionario. Vamos a
Vamos a mirar aquí. Estas son las otras rentas, las rentas no laborales. Entonces, ¿qué son las rentas no laborales? Todos los ingresos que no sean ni laborales ni de capital, como lo acabamos de ver. Ejemplo, que yo me dedique a las ventas o que tenga operaciones con actividades agrícolas o que tenga ventas de activos fijos que tengan menos de 2 años o cuando tengo, por ejemplo, contratos en donde para poderlo desarrollar he tenido que contratar a 2 o más trabajadores, sobre todo cuando es el tema de contratistas asociados. En ese caso, no va por el tema de rentas laborales, sino va como rentas no laborales para que lo podamos ver. Esto haciendo un resumen de lo que habíamos visto, de poderlo ver. Sé que de aquí era eso lo que nos había quedado pendiente la vez pasada, de renta de células de pensiones. Ya les decía, solo pagan impuesto quienes reciban más de 1.000 VTs mensuales, eso es que reciban más de 34.270.000 mensuales, es decir, al año 411.240. Pues no es una cifra pequeña, ahí sí tendría que pagar. ¿Qué hace uno con todos esos ingresos y con esa depuración que les acabo de contar? Entonces, esa depuración me dice, usted cuando sume todas sus rentas exentas y sus deducciones, al sumarlo los dos, esas dos no pueden pasar del 40% de la suma de los ingresos obtenidos. ¿Listo? Entonces, lo máximo que yo puedo descontar cuando hago esa operación son 5.040 VTs. Y 5.040 VTs en este momento, ya les digo, es lo máximo que puedo descontar. Estamos hablando más o menos de 177 millones de pesos, que es el límite. Entonces, lo que nos hace la primera cédula es coger nuestras rentas de trabajo, nuestras rentas de capital y las rentas no laborales y sumarlas para que sea bien importante. Aquí hay un tema, nos ha estado pasando en estos días que alguien me dice, pero es que yo tengo ingresos que recibí en Ecuador, o tengo ingresos que recibí en Perú, o tengo ingresos de unas compañías que tengo en el exterior sobre los cuales yo soy el inversionista. Hay un tema, es que esas rentas exentas, sobre todo lo que tiene que ver con la CAM, yo se la tengo que contar a la DIAN. Hay un renglón, ya les muestro cuando voy a iniciar a diligenciar la declaración de renta, donde yo les doy el dato de cuánto es el valor. Ese valor no va a aparecer en el formulario, pero es importante dar ese dato para que eso no sea considerado una renta y genere impuesto. Y la otra cosa es todo el tema de rentas pasivas por esas entidades controladas en el exterior, también deben ser declaradas dependiendo a qué corresponden, si son arriendos, si son dividendos, para que no se les olvide. En Colombia, un contribuyente, un declarante, tiene que incluir todas sus rentas mundiales, lo que recibió aquí en Colombia, más lo que recibe en cualquier otra parte del país, y la gran ventaja es que le permiten, si pagó impuestos en otros países, aprovechar y utilizar los descuentos tributarios hasta el tope de lo que pagaría aquí en Colombia. Este punto es nuevo, no lo habíamos visto la vez pasada, pero es importante que ustedes lo sepan, porque cuando se va a diligenciar el formulario 210, es decir, el formulario para hacer la renta, la administración nos está haciendo una serie de preguntas y le tenemos que contestar si sí, si no, y en algunos casos el valor. Entonces, por ejemplo, nos preguntan lo del tema de cesantías acumuladas, si retiré antes de 2016, si hay un exceso de salario básico pero debidamente certificado, si hay un seguro por compensación de las fuerzas militares o de la Policía Nacional. Aquí en este punto, si percibe gastos de representación como rector y o profesor de universidades públicas. ¿Por qué les digo en esta pregunta que tienen que contestar que sí? Porque así les va a permitir
poderse pasar de ese límite del 40%. Si no se diligencia ese dato, no les va a cobrar sobre el total. Aquí sí se pertenece al régimen del Ministerio de Relaciones Exteriores. Si se tienen rentas de servicios hoteleros, estas rentas son exentas. Si se tienen rentas de trabajo de la CAM, o rentas de capital y rentas no laborales no laborales o con un país donde se tenga convenio. Colombia tiene firmados 16 convenios de doble imposición, de los cuales vigentes ya están en este momento 12, nos faltan 4 por una última situación. Entonces, esta parte para que lo podamos ver. Perdónenme que me pase aquí un poquito, que el tema de los dividendos, una cosa bien importante es que es el tema de los dividendos tiene que venir certificados exactamente de qué año corresponden, y no solo el año, sino si están grabados o no grabados. Año 2016 no grabados, la tarifa es 0. Año 2016 grabados, paga a la tarifa del, perdónenme, aquí se lo muestro, va a pagar en una tarifa que está entre el 0 y el 15%, y año 2017, los no grabados, si pasan de 1.400 VTs, va a pagar impuesto, y los grabados también van a pagar a la tarifa de renta del año, dependiendo del rango en donde esté. Entonces, importantísimo que siempre le den el certificado de dividendos diciendo de qué año, a qué año corresponden y si son grabados o no grabados. Esta es otra que habíamos mencionado. Tenemos que calcular el tema de la renta presuntiva, que es un cálculo del 1,5% sobre los bienes que se tenían a 31 de diciembre del año pasado, y al cual le puedo restar algunos valores que no generan renta presuntiva, para comparar la renta presuntiva con la renta ordinaria. Y aquí el tema de ganancias ocasionales, cuando realizamos o tenemos ingreso por las ventas de activos fijos, por la utilidad en la liquidación de acciones, cuando se reciben herencias, legados, donaciones, cuando se reciben loterías, rifas, apuestas y similares. Hay un tema que quiero que por favor que miren y que me han preguntado. Una cosa son, sobre todo cuando, digamos, se termina una relación entre una pareja, o cuando se recibe una herencia por esa pareja. Entonces hay que tener muy bien, porque hay un tema que es el concepto de porción conyugal, y la otra que es el tema de gananciales. Entonces, ¿qué se maneja de distinta manera? Los gananciales los podemos manejar aquí donde hay un límite de rentas exentas de 3.490, que es lo importante. Y los demás valores sí ya se trabajan con el 20%, donde el límite son los 2.290. Quiero mirar un segundo, sí, estamos como para verlo. Aquí hay un tema que es el tema que siempre tenemos que ver con qué patrimonio terminamos el año anterior y con qué patrimonio tenemos porque ese incremento, si no lo tenemos debidamente soportado y justificado, nos puede generar un impuesto adicional que se llama el impuesto por renta de comparación patrimonial. Entonces, debemos hacer siempre ese juego para poder verificar si mi patrimonio se incrementó porque hubo reajuste en costo de bienes, porque ajusté el valor patrimonial de algunos, porque tuve los ingresos suficientes para poder demostrar el incremento. Si eso no es así, hay que pensar en que se debe pagar una renta por comparación patrimonial a la que se le aplica la tarifa de la cédula general. Esto importante, lo habíamos hablado la reunión pasada. Si quieren, lo normal de una declaración es que queden firme 3 años después de presentada, si no es corregida.
Entonces, si yo presento una declaración en el año 2020, en agosto de 2020, va a quedar en firme en agosto de 2023. La DIAN tendría esos 3 años para preguntarme algo o corregirme la declaración si es del caso. Pero si lo que hace la empresa, o perdón, la persona, es incrementar el patrimonio, el patrimonio no, el impuesto de renta, discúlpenme que me equivoqué aquí. Si yo incremento el valor del impuesto de renta en un 30%, ya la DIAN no va a tener 3 años para averiguar cosas de mi declaración, sino va a tener un límite de 6 meses. Entonces, si yo presenté la declaración en agosto, cuento septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Solo tendría hasta febrero del año entrante para preguntarme alguna cosa, la declaración queda ya en firme y no pueden modificar. Y si lo que incrementé fue un 20%, eso significa que en 12 meses, es decir, un año, ya va a quedar en firme. Entonces, esto es como algunos de los puntos que nos habían quedado pendientes por aclarar, y yo sé que vamos a hacer una sesión de preguntas, pero yo también quiero contarles unas preguntas que me han hecho muy seguido y que quiero de una vez contestarles. Alguien me dice, ¿dónde reviso lo que tiene la DIAN de reportes? Entonces, contarles que este año, muy queridos, la DIAN está mandando incluso unas declaraciones que dicen que es declaración sugerida, es entrar a la página y ya han llenado unos renglones. ¿Pero qué renglones hace de declaración sugerida? Los ingresos. Y muchos no vienen absolutamente claros. Entonces, ¿dónde reviso esto de la DIAN? Ustedes entren a la página de la DIAN y en el centro hay una cosa que dice reporte de información de terceros. Buscan el año y descargan un Excel donde viene toda la información exógena que puede tener la DIAN de cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿venden formularios? No, ya no hay formularios. El formulario se hace a través de la página. Si yo no tengo clave para entrar con mi página, el formulario está en la página de la DIAN en algo que se llama formulario para no registrados, pero no hay quien le venda un formulario. Entonces aquí me dice esta siguiente, dice, me ha llegado un correo de la DIAN invitándome a declarar o con declaración sugerida. Si lo invitan a declarar, por favor revisen los topes que le está reportando la DIAN. Muy seguramente sí va a tener que declarar, como el caso que les conté de la abogada, o que me mandan una declaración sugerida. La declaración es lo que les digo, les llenan 4 o 5 renglones y el resto sí tienen que llenarlos. ¿Listo? Otra pregunta que me hacen muy usualmente. Me dice, ¿qué pasa si no firmo la declaración? Si es una declaración que usted lleva al banco y no la firma, donde debe aparecer el nombre de usted o de quien declara, se entiende como no presentada. Entonces, mucho cuidado que hay que firmar allá en ese renglón 980, si no estoy mal. ¿Qué pasa si presento la declaración por fuera de plazo? Que tiene una sanción. La sanción es del 5% por cada mes o fracción de mes. Entonces dice, yo tenía que pagar poquito, tenía que pagar 500,000 pesos de impuestos. Entonces 500,000 pesos por el 5%, me dice, me da poquito, me dan 25,000 pesos. Sí, pero el problema es que no le dejan pagar 25,000 porque hay una sanción mínima que equivale a 10 VTs y este año esa sanción está en 356,000 pesos. Entonces, importante. ¿Qué pasa si no la presenté el día que era 356,000 que debo pagar mínimo? ¿Cómo puedo corregir las declaraciones? Se hace sin ningún inconveniente, volviéndolas a presentar al banco. Para quien tiene firma digital, lo puede hacer. Y aquí otra pregunta que siempre, ¿cuándo estoy obligado a llevar contabilidad? Están obligados a llevar contabilidad las personas naturales que por sus operaciones pertenezcan al régimen común de impuestos sobre las rentas. Esa es una de las obligaciones, o que
hayan decidido llevarla. Así no estén en los topes, pero que hayan decidido llevarla. Si deciden llevarla y la registran completamente, tendrían que acogerse a las normas vigentes. Este último es una dirección que si ustedes la miran, es la dirección donde me explica la DIAN cómo obtener la firma digital para no tener que ir a un banco a presentar mi declaración de renta. Entonces esto ya es algo, perdónenme si me deja ir al link. Ah, no lo dejó tan fácil. Entonces, la idea es que ustedes puedan obtener esa firma que es relativamente sencilla. Y aquí les dejo mis direcciones y si necesitan alguna pregunta para que me escriban. Aquí sería el tema de que ahora sí nos vamos a unos 15 minuticos de preguntas, por favor, Marcela. Sí, señora. Marcelita, gracias. Mientras yo tomo aquí algo. Bueno, pregunta. Un colombiano sin ingreso en Colombia, pero con patrimonio vive... Perdóname que comenzó a funcionar ahí sí lo de la DIAN. Paso a paso cómo puedes generar tu firma electrónica por ti mismo si eres persona natural. Lo primero es ir al portal transaccional de la DIAN. Ingresa a ya, espérame porque ahora no me quiso dejar frenar. Ubícate en transaccional y haz clic sobre la opción usuario registrado. Cuando estés allí, te aparecerá esta pantalla con el título Iniciar sesión, servicios en línea. Bueno, mientras tanto yo me voy a quedar en silencio un momento. Listo, dale. Vale. Entonces, un colombiano sin ingreso en Colombia, pero con patrimonio vive en el exterior, ¿no debe declarar? Ya la activo la audio. Marcelita, qué pena, por favor vuelves a hacerme la pregunta, ¿eres tan amable? Sí, señor. Un colombiano sin ingreso en Colombia, pero con patrimonio vive en el exterior, ¿no debe declarar? Si es un colombiano que no tiene bienes aquí en Colombia, solo los tiene en el exterior, debe declarar dónde esté teniendo esos bienes, si no es residente colombiano. Gracias. Una persona que no vive en Colombia y va a declarar y no le ha llegado la firma electrónica, ¿puede presentar la declaración en el banco con la firma de otra persona? La recomendación sería que con esta activación que les digo ahora que se puede hacer es muy rápida, se demora media horita haciéndolo. Yo les recomendaría que es mucho mejor que lo presente la persona que corresponde. ¿Qué sucede? Si no lo logra hacer, pues entonces colocar el código que es por poder que se está haciendo para que pueda firmar otra persona. Gracias. Cuando no aparecen los porcentajes en la escritura y el inmueble está a nombre del hijo y madre, en el predial aparece 50 y 50. O sea, no dice de cuánto es el porcentaje de propiedad de un bien. Si no dice cuánto es el porcentaje y aparecen dos personas, esto se asimila a un 50-50. Vale. ¿Por qué el valor declara el nudo propietario? El nudo propietario que es quien va a declarar la propiedad va a hacerlo como lo estamos explicando por el valor del activo, por el valor de la compra, por el valor del avalúo o por valor del reajuste, el de los tres el más alto. Gracias. Un colombiano que debe declarar por primera vez porque el año pasado se hizo la sucesión por el fallecimiento de su papá, ¿cómo debe declarar ese bien inmueble que adquirió? Ese bien que se obtiene por concepto de herencia o donación, entonces debe declararlo, como es el primer año, lo declara dentro de sus activos,
pero como un ingreso, ay, perdóname porque aquí me va a tocar hacer alguna cosa que no me está funcionando algo. Bueno, tranquila. Perdóname un segundo porque... Aló, ¿tú me estás escuchando bien? Sí, señora, yo le escucho muy bien. ¿Sí? Sí, señora. Listo. ¿Su merced me escucha bien, Marcelita? Es que yo tengo una interrupción, pero a ver si ahora ya está mejor. Sí se escucha bien, profesor. Ah, bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí, listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una persona natural, espérate, a ver si yo logro hacer algo aquí, ya, listo. Ahora sí ya voy a tener mejor sonido. Entonces, es la primera vez que yo estoy presentando declaración. El activo va en donde dice patrimonio bruto, pero ese ingreso que obtuvo la persona debe ir en ganancias ocasionales y dependiendo de los valores va a ser una ganancia ocasional exenta o gravada y va a pagar una tarifa del 10% dependiendo de lo que corresponde. Vale, gracias. ¿Pensiones del extranjero van a rentas no laborales? No, señora. Ok. Si sale un saldo a favor, ¿hay que presentarlas en el banco? Sí, por supuesto. La única manera para poder demostrar que tengo saldo a favor es la presentación de la declaración. Gracias. Es incluso Solicito. una de las obligaciones para poderlas hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que si tengo firma electrónica, como es lo que les recomiendo que realicen, sí vale la pena que ustedes puedan presentarla, sea en el banco o por parte de la página, que lo puedan hacer. Gracias. Solicitan si podrías compartir nuevamente tu pantalla para compartir tus datos. Ay, ya, perdóname un segundito, ya la había cerrado. Un segundo. O aquí por el chat los voy a mandar. Bueno, Sí, señora. listo. Listo. ¿Qué otra cosa, Marcelita? ¿Cuál es el valor correcto para declarar las cesantías en esta vigencia, teniendo en cuenta que el promedio de los últimos 3 años no es claro el tema? Yo no te entiendo bien esa pregunta. ¿Cuál es el valor correcto? Para declarar las cesantías en esta vigencia, teniendo en cuenta que el promedio de los últimos 3 años no es claro. Es que el tema no es por cuánto voy a declarar. Como yo tengo mi fondo de cesantías, ese fondo de cesantías debe expedir un certificado a 31 de diciembre. Ese certificado dice cuánto es el valor que le han consignado, cuál es su valorización o también desvalorizaciones para que quede eso. Pero no es un estimado. Yo tengo que pedir copia del fondo de cesantías. Ok. Si tengo firma electrónica, ¿aún hay que llevarla al banco? No, señor. No, la firma electrónica sustituye y automáticamente queda presentada la firma. Con el saldo anterior a favor, ¿sí? Sí, señor. Y por ejemplo, que ustedes tienen que presentarla en el banco y tienen que pagar, pero este año pues hay la situación de que no hay una movilidad tan sencilla, ustedes sacan su firma electrónica, la presentan y generan un recibo que pueden pagar electrónicamente. Okay. Si en la escritura no aparece el porcentaje de cada uno de los dos propietarios, hay dos, ¿por qué porcentaje deben declarar cada uno? Creo que Esa ya me la habías, esa me parece que ya la habías hecho, pero es lo que decía, si no hay un porcentaje y aparecen más de un propietario, o sea, dos, el porcentaje significa que es 50-50. Bueno, un colombiano en el exterior es estudiante y recibe ingresos de pasantía y recibe ingresos en el exterior por su empresa como independiente. ¿Debe declararlo en Colombia? Sí, señora, lo decíamos y ahora en una de las presentaciones, si pasa de los topes, ¿no? Por supuesto, si cumple las condiciones de valores, debe presentarlos, pero
pero lo que podemos hacer es que declara los valores, declara incluso ese ingreso que está recibiendo como pasantía, pero los ingresos de la pasantía constituyen una renta exenta para la persona. Gracias. La profesora Beatriz me dice que si puede aclarar si vive en el exterior y tiene un apartamento en Bogotá, ¿debe declararlo? Ya voy a volver a poner un segundito la presentación para que la podamos ver. Un segundo. Gracias. Listo. La profesora Sandra tiene en la mano el link para presentar la firma electrónica para compartirlos acá en Sí, el... señora, sí. Ya te lo pongo. Gracias. Lo voy a copiar aquí en el chat inicialmente, para que ustedes lo puedan ver. Aquí ya está lo acabo de poner en el link. Perfecto, gracias. Listo. Y aquí. Entonces, aquí vamos a mostrar cuándo una persona natural no residente debe declarar. Entonces, lo que decíamos, yo puedo tener patrimonio aquí en el país, pero no haber tenido ingresos en el país, pero no soy residente fiscal porque llevo mucho tiempo por fuera, no estoy obligado a declarar. ¿Listo? Es todo esto que les estoy diciendo, es el concepto 1364 de 7 de noviembre del 2018, donde me dice que personas naturales no residentes en el país no estarán obligados a presentar declaración de renta. Para hacer la contestación, creo que con esa queda clara. Sí, señora, gracias. ¿Listo? Hay una última pregunta. Y es, en la declaración sugerida que envían la DIAN y al revisar los datos no se cumple ninguno de los topes en mis certificaciones. ¿No es necesario presentarla? No, sí, o sea, lo importante es que revisar. La DIAN manda una declaración sugerida, pero no se cumplen los topes para declarar, pues no está obligado a declarar. Hay que revisar muy bien que no hayan otro tipo de operaciones que de pronto no esté considerando, como lo explicaba yo hace un momento, de que hayan operaciones en bancos o alguna de esas situaciones. Okay. Por favor, aclarar dónde se ponen los ingresos de una pensión del Reino Unido. Perdóneme un segundito. Pues esos ingresos son ingresos de otros ingresos y los debe considerar como unas rentas que no constituyen. Perdóname un segundito, yo voy a hacer algo acá, es que definitivamente no me quiso. Es que estoy con un sonido en el fondo que no me deja. Dame un segundo, por favor. Sí, señora, tranquila. Un segundo. Bueno, mientras la profesora Sandra se conecta, todas las actividades quedan grabadas en el canal de YouTube de la Cooperativa Profesores y en el de la Corporación PCR. Ahí está la primera sesión de la charla de declaración de renta con la profesora Sandra Muñoz. Ahí la pueden encontrar. Sin embargo, acá les comparto el enlace para que puedan visualizar la primera parte.
Ya la profesora Sandra está conectándose nuevamente. Por favor, regálenos un segundito. Ya está de vuelta la profesora. Nuevo. Creo que, qué pena con ustedes, pero me jugó una mala pasada el computador. Hola y bienvenido a Apréndelo en un Tiempo 3. Hoy vamos a explicarte paso a paso cómo puedes generar tu firma electrónica por ti mismo si eres persona Marcelita, natural. Lo ¿Sí, primero señora? es su merced, ¿me está escuchando? Sí.
Todo se escucha perfecto. Qué pena contigo. Discúlpame, pero tuve una situación aquí. Tenía una pregunta que me hacía uno de los profesores, es que me decía, ¿qué pasa si tengo unas pensiones del Reino Unido? Entonces, la primera pregunta, ¿es declarante en Colombia porque además de las pensiones, tiene bienes en el país? Esa es la primera pregunta. Entonces, si es declarante en Colombia, pero se tienen otros ingresos, en Colombia se declara por rentas mundiales. ¿Qué sucede? Que esas rentas que se tienen de otros países, pues tiene que revisarse qué tipo de convenio se tiene. Colombia tiene vigente desde el 1 de enero de 2020, que ese es el tema 2020, todo el tema de convenio de doble imposición con Reino Unido. Entonces hay que mirar si esas rentas ya pagaron su impuesto en el Reino Unido, pues no tendrán que pagar de nuevo aquí en el país. ¿Y dónde las declara? Las declara como unos ingresos, pero obtenidos en el exterior. Esa es la respuesta. No sé si tenías otra, Marcelita, que me estabas haciendo. Esa era la última que le hice hace un momento, sin embargo le comento las tres que me hicieron. Las donaciones a una fundación que está dirigida a atender educación de niños en primeras letras, ¿qué porcentaje de rebaja en la declaración puede tener? Muy buena pregunta. ¿Qué es lo que hace cuando nosotros tenemos unos aportes a donaciones? Debo o puedo descontar hasta un 25% del valor de la donación, que es importante tener muy claro para poder para obtener ese descuento. Para poder obtener ese descuento, esa entidad debe estar debidamente registrada ante la administración de impuestos. Todas las entidades sin ánimo de lucro tienen que anualmente pedir su certificación de haberse registrado, y si no se tiene ese registro no se podría hacer la solicitud, pero si se tiene el registro, perfectamente se puede hacer esa solicitud como como una como un descuento. O sea, ya cuando estamos terminando todo el tema de la renta, lo descontamos al final, después del impuesto, en algo que se llama descuentos tributarios, pero debidamente certificados, 25%. Gracias. ¿Todas las personas naturales están obligadas a sacar firma electrónica? No. O sea, la obligación de tener firma electrónica nace en el sentido de ser un representante legal, ser usuario aduanero, hay otra operación de ser del régimen común y la obligación de tener que facturar electrónicamente. Pero ¿qué sucede? Frente a la pandemia, lo que dijo la DIANE es, si usted quiere, para evitarse esos problemas y esos inconvenientes de tener que ir al banco, usted puede activar su mecanismo de firma digital. ¿Qué es la gran ventaja? Que no hay que correr el riesgo de irse hasta un banco y que el día que se vence la declaración hay pico y cédula o alguna de estas situaciones, pero obligación solamente quienes cumplan las condiciones que les mencioné ahora. Gracias. ¿Qué personas del régimen común están obligados a llevar contabilidad? Todos. Todas las personas naturales del régimen común están obligados a llevar contabilidad. Eso es por ley, porque el régimen común lo que hace es convertirlos en receptores de dineros del Estado. Cuando yo comienzo a cobrar IVA, lo que hago es que me convierto en un recaudador, y eso es una de las condiciones que hace que la persona sea obligado a llevar contabilidad. Una persona presta un servicio profesional y no contrata a más personas para su labor. ¿Estos ingresos van a la cédula laboral o en la no laboral? En la laboral, porque es hasta 2 empleados. Entonces, en la laboral. ¿Qué pasa? Si quiere ese pago por esa persona que contrató, lo puede perfectamente descontar, pero tiene que tener, por supuesto, el soporte del pago a Seguridad Social. Ok. Existe una clave de entrada a la DIAN y otra de salida. Para enviar la declaración de renta, en la última, ¿es necesario tener ya la firma electrónica? O sea, si lo que tú dices es, hay una manera de entrar y lo que yo voy a hacer es a mandársela a la DIAN. Sí.
Es eso. Pues claro que hay que tener ya la firma porque no puedo mandársela a la DIAN si no tengo la firma electrónica, pero lo que les digo es muy fácil en este momento. Bueno, el tema es que la página esté funcionando adecuadamente, pero mientras sea así, este tema es muy sencillo de, ¿qué? De hacer, entonces no hay inconveniente. Esta misma profesora Clotilde me hace la pregunta: para sacar la firma electrónica se necesita tener una clave de salida de la DIAN para enviar la declaración de renta a la DIAN. Está enlazada No, con el... lo que hay que hacer es tener una clave para ingresar. Y cuando tengo esa clave para ingresar, lo que yo puedo hacer es que automáticamente yo entro a la página y creo una clave para que pueda firmar. Así funciona. Una clave, ingreso, coloco mis datos, ingreso, hago la declaración y cuando ya tengo la firma electrónica, firmo mi declaración y se la mando a la DIAN. Eso es como si hubiera hecho la fila en el banco, hubiera puesto la firma y lo hubiera presentado. Aquí te volví a compartir lo de mis datos para cualquier inquietud, Marcela. Gracias, profesora. La última es: ¿cuál es el tope máximo de deducciones por honorarios? Pues deducciones por honorarios es lo que tú necesitas. ¿Qué sucede? Que cuando hacemos la operación y no son costos, sino son deducciones, pues tengo que tomar el valor de los honorarios, calcular el 40% y ese sería el tope máximo. ¿Qué sucede si ese tope máximo pasa a las 5.040 VTs? Pues solo voy hasta las 5.040 VTs. Ese sería el tope. Gracias, profesora. Ya no tengo más preguntas en el chat. Bueno. Añadir Muy algo. bien. Si alguien queda con alguna inquietud o de pronto necesitan algún material del que mostré hoy, aunque yo ya compartí esto con Marcela, le voy a compartir también el link para que puedan hacer lo de la firma digital, pero cualquier cosa que necesiten me escriben y con muchísimo gusto. Lo que sí les recomiendo importante es que revisen, no dejen para último día el hacer su declaración de renta y verifiquen el reporte que les está mandando la DIAN por si alguna cosa se les olvida. A veces uno hace operaciones en el año que no tiene en cuenta, pero es importante que revisen qué está reportando la DIAN y qué le están reportando otros, ¿no? Porque a veces puede pasar de que reporten cifras que realmente no corresponden. Entonces es importante hacerlo. Pues muchísimas gracias, agradecerle la invitación al PCR, la cooperativa. Marcela, muchísimas gracias. Y a todos los participantes, muchísimas gracias. Un saludo, por ahí veo varias caras, por lo menos nombres conocidos. Muy amable por haber estado acompañando.